Como ya dijo Francisco, soy el doctor Mendoza, soy neurooftalmólogo y retinólogo. Estoy basado en la Universidad de Miami, en el Instituto Bascom Palmer, y acá es un centro de mucha actividad científica en el área de las enfermedades hereditarias de la retina. También me acompaña en esta presentación hoy la doctora Tamara Juvier, que es mi investigador asociado para los proyectos de terapias genéticas y terapias celulares. Y la idea que queremos es darles es más que hacer una presentación formal académica, quiero conversar un poco y contarles lo que estamos haciendo. Como también dijo Francisco, soy el actual presidente del PANIR o PAN-IRD, que es el Grupo Panamericano de Enfermedades Hereditarias de la Retina, que en este momento une a más de 350 especialistas, médicos, oftalmólogos, genetistas, que están interesados en aprender y en ayudar a los pacientes con enfermedades hereditarias. Entonces, nada, un placer estar acá. Y ustedes, como lo conocen muy bien, estamos hablando de un grupo de enfermedades que son bien diversas, bien heterogéneas, que al final tienen una base genética y que estos trastornos genéticos que hay en la célula pues afectan la producción de ciertas proteínas que son críticas para la supervivencia de las células de la retina, y que hasta este momento se han identificado más de 2000 y tantas mutaciones en alrededor de 330 genes que pueden estar asociados a enfermedades hereditarias, y yo diría que como que cada año, cada mes, pues se descubren nuevos genes. Entonces, esto es un grupo muy diverso de enfermedades, y acá les estoy poniendo un slide para los que pueden visualizarlo, donde yo trato de organizar, así se lo enseño yo a mis alumnos, ¿no? Uso una gráfica de la histología de la retina muy bonita, desarrollada por el doctor Nicolás Cuenca, de la Universidad de Alicante, en España, y yo trato de organizar las enfermedades aquí por capas de la retina que están afectadas, las que afectan a las células ganglionares, las células bipolares, los fotorreceptores, el epitelio pigmentario, etcétera. Y es un grupo muy diverso, es un grupo muy heterogéneo. Y la dividimos también en dos grandes grupos: aquellas que se presentan de forma aislada, solamente afectando al ojo, y esas son las variantes no sindrómicas, o las que se presentan afectando también algunas otras órganos del cuerpo, como puede ser el riñón, los oídos, el sistema digestivo, el corazón, y esas son las llamadas sindrómicas, ¿ok? IRD sindrómicas. IRD es la palabra que usamos para hablar de enfermedad retinal hereditaria, en inglés sería Inherited Retinal Disease. Entonces, cuando hablamos ya de tratamientos, pues los tratamientos hoy en día están basados en estrategias que van desde las que tratan de prevenir la progresión de la enfermedad, y ahí tenemos los tratamientos farmacológicos con sustancias antioxidantes, sustancias neurotróficas, los tratamientos que van a tratar de detener la progresión, y ahí está la terapia génica o la terapia genética, que tiene la facilidad que ya la estamos haciendo para algunas enfermedades, que ha demostrado ser efectiva en algunas. ¿Ok? Lo que pasa es que la terapia génica no regenera células. La terapia génica solamente rescata, ayuda a las células que están todavía vivas y rescata las células que están un poco enfermas, pero las células que ya han desaparecido de la retina, pues no es capaz de. Yo pienso que en el futuro las terapias celulares o basadas en células madres o células pluripotenciales en sentido general, pues van a ser terapias que van a permitir rescatar la retina, y ya hay en este momento algunos estudios en fase 1, 1, 2 sucediendo, y está el campo también de las prótesis retinales, que ustedes han oído hablar mucho, que tuvo un impulso importante hace años atrás. De hecho, es una tecnología que se viene estudiando hace más de 30 años, pero que todavía no logra tener una respuesta sostenida en el tiempo en los pacientes que se han implantado. Entonces serían las grandes terapias. ¿Cómo se hacen hoy en día? Pues la terapia genética, que es la que más hablamos acá, pues básicamente son pues vectores virales. Se toman virus en el laboratorio, se modifican, y dentro del virus se le saca al virus la parte del ADN que infecta y da problemas, se le deja solamente la parte que permite al virus entrar en la célula, y se reemplaza la parte central de él por la copia normal del gen que queremos reemplazar.
y eso se puede colocar dentro del ojo, se puede colocar a través de inyecciones en el vitrio, se puede colocar a través de inyecciones subretinales que requieren una cirugía. Hoy en día también se están explorando una forma que se llama supracoroidea, que es como una inyección externa que solamente queda en la coroides. Entonces, cuando hablamos de estas terapias genéticas, también es importante tener otro concepto. Las terapias genéticas se pueden dividir en terapias que son gen específicas, aquellas que van a intentar reparar un gen en particular, o las que son terapias de tipo agnósticas. Agnósticas se denomina que van básicamente a tratar de mejorar el estado de la retina o una vía metabólica, pero no son específicas para ningún tipo de gen. En el área de las terapias específicas de genes, las terapias gen específicas, pues ahí están lo que se ha hecho con Luzturna, por ejemplo, que ustedes saben que va a reparar el gen RPE65, pero también las que se están haciendo para retinosis pigmentaria ligada al sexo, para reparar el gen RPGR, o las que se están usando para tratar la neuropatía óptica hereditaria de Leber, o las que se han usado para coroideremia, cromatopsias, etcétera. Estas casi siempre usan un principio que se llama la aumentación. Gene augmentation, aumentación de genes. Y en este tipo de tecnología lo que se hace es que el pedazo nuevo de ADN que se introduce en la célula no se incorpora al ADN del individuo que lo recibe, sino que sencillamente queda flotando dentro del núcleo como un pedacito de ADN circular que produce la proteína normal en grandes cantidades, y ese es el principio de funcionamiento de la terapia por aumentación, que se llama. Es la que más se ha estado utilizando en los últimos años. También tenemos otras terapias que están encaminadas a reparar el ARN. Recuérdense que el ARN es el que se copia desde el ADN y lleva la información a los ribosomas, que son las partes de la célula que produce la proteína. ¿Okay? En el ADN está la copia maestra, el ADN le entrega esa copia maestra al ARN y el ARN va al ribosoma y el ribosoma es el que produce la proteína. En este caso, las terapias de oligonucleótidos antisentido, que es como se llama, se encaminan a reparar ese ARN que viene con la copia mala porque la copia maestra está defectuosa y lo repara en el camino. Tiene la ventaja de que es más fácil de realizar tecnológicamente, reparar el ARN es más fácil que reparar el ADN, pero tiene la desventaja de que el ARN solamente vive alrededor de 3-4 meses, por tanto son terapias que hay que repetir periódicamente. Más recientemente tenemos las terapias basadas en edición de genes. Y las terapias de edición de genes son las que realmente van al ADN y reparan la copia original de que está mala. Estas son las terapias, por ejemplo, basadas en CRISPR, que la han oído hablar, los CRISPR-Cas9, no sé cómo se dice en español, pero es una edición de genes, se llama así edición de genes porque uno va al ADN. Estas terapias tienen ventaja de que en teoría van y reparan la mutación en el lugar inicial donde el problema está, pero también como intervienen en el ADN del individuo, pues pueden tener otras consecuencias en cómo ese ADN interactúa con otras partes, y entonces ahí siempre hay temores de proliferación tumoral de alguna de estas células, por eso es una tecnología que se toma con mucho cuidado. Y entonces en las terapias agnósticas, que son las que son no gen específicas, pues ahí tenemos aquellas que mejoran el metabolismo del azúcar. Tenemos otras terapias que se llaman optogenéticas. Y las terapias optogenéticas es otro tipo de terapia agnóstica, donde no se trata a un gen en particular, sino se trata en este caso, si ya desaparecieron los conos y los bastones de la retina, pues tratar de darle propiedades de fotorreceptores a otras células, como las células bipolares y las células gangliares. Y por último, las terapias de células madre, que básicamente son las que les dije que están encaminadas a reemplazar las células en la retina. Entonces, esto es un poco la panorámica actual de cómo se realizan este tipo de, de terapia. Cuando hablamos de terapia genética, también tenemos que hablar de cuáles son algunos de los factores que nos limitan un poco. Hoy en día, el vector ideal para llevar la copia nueva de ese ADN a la célula son los virus. Y los virus que usamos hoy en día son los llamados virus asociados a los adenovirus. No son los adenovirus que causan infección en humanos,
es otro tipo de virus que no causa infección en humanos. Y son muy buenos porque al no causar infección en humanos, el sistema inmunológico nuestro no los conoce y por tanto no los rechaza, no los combate inicialmente. Entonces, el problema que tienen los adenovirus es que la capacidad, lo que pueden cargar en cuanto a material genético no es muy alta, es alrededor de, en unidades serían como unos 4.000 bases de un virus que no puede ser demasiado grande, esencialmente. Por eso es que hay algunas enfermedades como Stargardt, por ejemplo, donde el gen es demasiado grande, no puede empaquetarse en este tipo de virus y hay que buscar otro tipo de vector. Hoy en día se está trabajando mucho en vectores que ya no son virales, que son grandes moléculas que difunden al interior de las células y en el futuro esto es un área que debe evolucionar mucho también. Y entonces, bueno, acá tengo un slide donde pongo un poco los genes que hoy en día están en intenso desarrollo de terapias, como son el ABCA4, enfermedad de Stargardt, el Z290 de amaurosis congénita leve, los genes de acromatopsia, algunos genes de retinitis pigmentosa como el MRTK o el MYO7A, o sea, el MYO7A de Usher, los genes de neuropatía de Leber, el RPS65, como ustedes saben, está bien avanzado, entre otros. Entonces, bueno, yo pienso que aquí la pregunta, ¿existen ya tratamientos aprobados? Ya la mayoría de ustedes conocen de Luxturna, se aprobó en el año 2017, nosotros fuimos parte de la fase 3 de este estudio, entre el 2015 y el 2017, y básicamente fue la primera terapia genética exitosa y que logró pasar todas las pruebas de la FDA y convertirse en un producto farmacológico. Y bueno, nada, en esta terapia se repara el gen RPE65, que es un gen que es relativamente raro y que causa una enfermedad que es la maurosis congénita de Leber tipo 2. Este gen vive en el epitelio pigmentario, trabaja en el epitelio pigmentario, convirtiendo dos formas de derivados de la vitamina A, de lo que se llama la forma trans a la forma cis. Y bueno, cuando está afectado, pues provoca una degeneración progresiva de las células de retina. Acá yo tengo un vídeo en el que estoy mostrando un niñito de apenas unos 2 3 años caminando con mucha dificultad en la oscuridad, y este es el comportamiento típico de esta enfermedad. Entonces, cuando hablamos de estas terapias, pues el cassette, le llamamos cassette al pedazo de ADN que producimos en el laboratorio, pues tiene una parte inicial que son aumentadores, le ponemos otro pedazo que viene de los citomegalovirus y promotores, y al final se pone el cassette completo y esto se inyecta de manera subretinal. ¿Cómo se miden los resultados de esta terapia? A través de un test que se llama el test de multiluminancia ocular. ¿Qué significa test de multiluminancia ocular? Que el paciente se le coloca la terapia y tiene que caminar, o antes de la terapia y después de la terapia, tiene que caminar por un laberinto que tiene ciertos obstáculos y se le va bajando la intensidad de la luz hasta que el paciente comete errores. Y entonces es como una manera de testear la visión nocturna. Esto fue algo que se desarrolló para Luxturna y acá estoy poniendo otro vídeo donde en ese lado izquierdo se ve un paciente antes de la terapia y en el lado derecho el mismo paciente después de la terapia y pueden ver cómo el comportamiento visual es completamente diferente. En el caso del mismo paciente ya tratado es capaz de navegar a través del laberinto sin dificultad, mientras que antes de la cirugía no lograba hacerlo. Entonces esto es un poco lo que pasa con la terapia Luxturna, y la manera en que se coloca Luxturna se hace con una cirugía subretinal. Es un equipo de trabajo que siempre tiene que trabajar muy coordinado porque es un producto que llega de una manera en que hay que prepararlo y en menos de 4 horas utilizarlo, porque el tiempo de vida media es muy corto. Entonces obliga a que haya una gran coordinación entre los transportadores, las farmacias, el laboratorio, la sala de operaciones, etcétera. Y entonces esto se hace a través de una cirugía, una vitrectomía, y en este caso es una inyección subretinal. Yo sé que ya en Argentina tienen alrededor de unos 4 o 5 pacientes operados, me han dicho, lo cual es muy bueno. Esta cirugía se hace mirando la retina a través del microscopio, pero también se usa un OCT, una máquina de tomografía de coherencia óptica intraoperatoria para ver exactamente dónde está la punta
de la cánula de silicón, que es la que va a inyectar el material viral en el espacio subretinal, y una vez que está ahí, pues nada, se forman como unas ampollas, ¿no? Se hacen como unas burbujas, ¿no? Debajo de la retina o ampolla, diría la palabra más adecuada. Y ahí se deposita el material. Entonces, realmente esta es la terapia basada en luz turna. Y aquí traje algunos ejemplos, algunos casos. Les voy a poner solamente uno, que está este chico. Aquí estoy poniendo un slide donde tengo dos vídeos. Hacia el lado derecho o izquierdo del vídeo está un paciente que ya ha sido operado en un solo ojo por luz turna y está yendo a un parque ya al atardecer y se está cubriendo el ojo bueno, el ojo que le operaron, y está utilizando su ojo con problema todavía. Y cuando se dan cuenta en este vídeo, pues tiene dificultades para reconocer los objetos alrededor de él. Eh, o sea, las dificultades propias. Sin embargo, este mismo paciente, en otro, destapándose ya los operados, pues es capaz de desempeñarse, de correr, de hacer una serie de actividades que no era capaz de hacerlo. Por tanto, la terapia es bien exitosa y eso lo hemos podido mostrar no solamente con este tipo de vídeos, sino objetivamente. Aquí les estoy enseñando un electroretinograma. Esto es una prueba eléctrica que viene de la retina, es como el electrocardiograma, pero de la retina. Y está a mi izquierda el de antes de la cirugía, a la derecha después de la cirugía. Se ve que la ganancia de amplitud es de alrededor de un 300%, lo cual es muy importante. Y otros estudios han demostrado también que el cerebro se activa mucho con esto. La terapia con luz turna en algunos pacientes ha provocado un poquitico de cambios atróficos en la retina, pero que todavía no afectan la retina de manera importante, y la respuesta pues todavía es sostenida. En algunos casos ha disminuido un poco, pero se mantiene en la gran mayoría de los pacientes. Y esto es luz turna. Han habido estudios en otras enfermedades como coroideremia. Luego la doctora Jubiel le va a hablar un poquito más de cómo se hacen estos estudios. Pero en coroideremia se usó una estrategia muy similar. Esto fue un estudio que no logró pasar los criterios de la FDA. Fue el estudio Gemini y el estudio STAR. Ambos se hicieron entre el año 2018 y 2020. Y estos estudios, pues, no lograron llegar al nivel de significación que la FDA sugería. No fueron aprobados, pero van a ser relanzados. ¿Y por qué van a ser relanzados? Porque los estudios, los resultados del estudio, o sea, los parámetros que la FDA exigía en ese momento era de mejoría de más de 15 letras en la cartilla de agudeza visual. Y la mayoría de los pacientes no la alcanzaron, pero sí alcanzaron más de 10 letras. Entonces nosotros consideramos que es un resultado positivo, porque 10 letras de mejoría en una cartilla es importante, pero para la FDA lamentablemente no es suficiente. Esto mismo estaba sucediendo con la retinosis pigmentaria ligada al sexo, el gen RPGR. Esto es un gen también que provoca retinitis pigmentosa, y aquí pasa un poco lo mismo. Los pacientes mejoraron su microperimetría bastante antes y después de la cirugía, pero igualmente no alcanzaron el criterio de 15 letras. Sí mejoraron mucho la microperimetría, y ahora hay varios estudios que están relanzando esta terapia con otros outcome measures, con otras variables de medición de resultados que ojalá logren los criterios de aprobación. Entonces ha habido también terapias para amaurosis congénita de Leber tipo 10, para el síndrome de Usher variante 2A, entre otros. Y también una terapia que se está intentando mucho, la terapia para la neuropatía óptica hereditaria de Leber. Y esta terapia ha tenido varios estudios Rescue, Reverse y Reflect, y ha pasado un poco como las otras, que a pesar de que ha logrado resultados, no ha logrado todavía convencer a la FDA. En este momento existen pues nada, muchos clinical trials o estudios sucediendo en el mundo, y yo creo que la doctora Jubiel, que me va a seguir ahora, pues les pueda explicar un poco de esto. Pero acá lo importante es saber que es un área que se está manejando muy dinámicamente. Es un área que, que nosotros esperamos, que nosotros vemos cambios cada día. Y para que tengan una idea, en este momento son creo que 23 estudios, Tamara, si no, corrígeme, que están sucediendo no solamente en Bascom Palmer, 23 clinical trials para diferentes mutaciones, de los cuales esperamos que algunos de ellos pues den resultados similares a los de los turnas. Entonces, como les digo, ustedes como pacientes no están solos, existe toda una comunidad de médicos y científicos detrás de todo esto, apoyándonos,
y empujando por esto. Somos, les decía, este grupo, el PAN-IRD o el PANIR, somos más de 350 médicos que nos encontramos durante 8 meses al año, cada los lunes, para discutir, para aprender de ciencia, para educar, sobre todo a los médicos en América Latina, y que al final les puedan dar un mejor servicio a todos ustedes.